Buenos días. En este video vamos a hablar, como lo dice el título, del benceno y de las características, cómo se descubrió esta sustancia, cómo se determinó su estructura, que ustedes ya estuvieron viendo a partir de una lectura en parte. Cuáles son sus propiedades características y en sí, a partir de las propiedades características del benceno, analizar las características de todos los compuestos aromáticos. Acá esta lectura breve se refiere a quién fue el descubridor del benceno y cuál fue el primer uso que tuvo. En 1825 Faraday aisló un compuesto que tenía un punto de ebullición de 80 grados Celsius. Esto lo aisló dentro del petróleo, del combustible de las lámparas. Esta sustancia se condensaba el gas de alumbrado de las lámparas, como dice acá. El análisis de la composición mostró que tenía un átomo de hidrógeno por cada átomo de carbono, o sea que la relación es de 1 a 1. Luego de eso, Mitscherlich sintetizó ese compuesto en 1834 calentando ácido benzoico y a partir de la densidad de vapor determinó que la masa molar molecular es de 78 gramos por mol, lo que corresponde, como está formado por carbono e hidrógeno, a una composición en la molécula. Vieron que habíamos hablado 1 a 1. Bueno, esa era la fórmula mínima. La fórmula global del benceno es C6H6. Es decir, cada molécula está formada por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Como ese compuesto se derivaba de la benzoína o del ácido benzoico, se le llamó bencina y de ahí derivó el nombre que tiene actualmente, el nombre de benceno. El benceno se obtiene, al igual que otros hidrocarburos, del carbón y del petróleo. La destilación fraccionada del alquitrán de la hulla, una variedad de carbón, produce benceno, tolueno y sileno. Estos son dimetilbenceno, naftaleno y una gran cantidad de diversos compuestos aromáticos. Estos nombrados también son compuestos aromáticos. El petróleo contiene pocos compuestos aromáticos y consiste en su gran mayoría de alcanos. Los alcanos se llaman compuestos, son un grupo de compuestos de los denominados alifáticos. Después vamos a ver la diferencia entre compuestos aromáticos y alifáticos. Sin embargo, cuando se realiza la refinación del petróleo, se forman moléculas aromáticas si los alcanos pasan por un catalizador a una temperatura alrededor de 500 grados Celsius y a altas presiones. Acá tienen a Kekulé, que fue sobre el que ustedes estuvieron viendo una lectura, un sello que se hizo en Alemania en honor a Kekulé. El uroboro, que es una serpiente mordiendo la cola, que fue lo que dio origen a la idea que tuvo, a la inspiración que tuvo Kekulé sobre cómo puede ser la estructura del benceno. Entonces, a partir de lo que veíamos recién, que decía Kekulé, yo les pido que ustedes reflexionen si pueden existir del benceno dos isómeros disustituidos, que serían estos dos,
y sin embargo, en uno de los isómeros está el doble enlace entre medio de los dos y en el otro no. Sin embargo, existe uno solo. Reflexionen ustedes a partir de lo que vamos a ver ahora después y de la información que vayan buscando, cómo se explica que haya un solo isómero del benceno, que exista solo uno. Otro dato interesante es el tema de la longitud de enlace. Se ha determinado en los alquenos que el enlace doble tiene una longitud de 1,34 angstrom y el enlace simple, característico de los alcanos, tiene un enlace de 1,48 angstrom. Por lo tanto, en el benceno tendrían que haber 3 enlaces más cortos y 3 enlaces más largos. Sin embargo, experimentalmente se determina que el enlace de la longitud de todos los enlaces en el benceno es de 1,397 angstrom. Ya pueden ver que es entre medio de un enlace sencillo y uno doble. Esto explica en parte lo que estábamos diciendo recién, por qué hay un solo enlace, por qué hay un solo isómero disustituido del benceno, disustituido 1,2 benceno. Van a ver más, después vamos a ver que hay 3 isómeros disustituidos, pero que sean sucesivos, en carbonos sucesivos hay 2. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica por un concepto de resonancia que ustedes lo deben haber visto otros años. La resonancia, la forma de representarla es las dos estructuras resonantes entre paréntesis rectos y una doble flecha. ¿Qué significa la de resonancia? La resonancia significa que no es, primero de nada, ¿qué no significa? No significa que sea un equilibrio entre las dos especies, entre este y este, sino que es una sustancia que es intermedia, su estructura es intermedia entre estas dos. Generalmente los compuestos de resonancia se refieren como compuestos, o hay sustancias simples también, como es el caso del ozono. Las sustancias que tienen estructuras resonantes se denominan híbridos de resonancia. El concepto de híbrido se toma de la biología. Ustedes habrán oído, por ejemplo, en biología, la mula es un híbrido, hija de una burra y un caballo. No es que sea un rato burra y un rato caballo, es algo que es intermedio. En un libro también en el Jurkanis Bruce aparece también otro ejemplo que estaba bastante lindo, que es que podemos imaginarnos que el rinoceronte es un híbrido de resonancia. El rinoceronte existe, pero que fuese un híbrido de resonancia de dos seres mitológicos. Esos dos seres mitológicos serían el unicornio y creo que es el dragón el otro que ponen. O sea, dos seres mitológicos, sus características se evidencian en un animal que existe. Los dos seres no existen. Estas dos estructuras representadas no existen. Lo que sí existe es una intermedia, que a veces, en el caso del benceno, se representa de esta manera. Es muy habitual representarlo con un anillo, con un círculo. Este círculo representa los 3 pares de electrones compartidos, que estos 3 pares de electrones compartidos, o sea, 6 electrones, estarían compartidos los 3 pares entre los 6 átomos de carbono que forman el benceno. Esta manera de representarlo vamos a ver que tiene una justificación también en la teoría de los orbitales moleculares. Bueno, otra característica muy especial del benceno es su estabilidad. Si nosotros
hacemos reaccionar con permanganato de potasio el ciclohexeno, un compuesto similar al benceno pero con un solo doble enlace, lo que ocurre es una reacción de adición, donde se rompe el doble enlace y se adicionan dos OH, se forma un diol. Uno pensaría, con el benceno tiene 3 doble enlaces, entonces se unirían en cada uno de los carbonos, se tendrían que unir un OH y se formaría un alcohol, un compuesto que no tendría enlace doble y sí tendría unidos 6 oxidrilos. Bueno, pues eso no ocurre. Entonces quiere decir que los 3 doble enlaces del benceno alguna diferencia tienen con el doble enlace que tiene acá el ciclohexeno. Lo mismo ocurre en la reacción con bromo. Si se trata ciclohexeno con dibromo en tetracloruro de carbono, ocurre una reacción de adición. Se adiciona bromo, se rompe el doble enlace y se adiciona bromo. Acá se deberían adicionar 3 moléculas de dibromo, o sea, 6 átomos de bromo. No ocurre con el benceno, algo diferente tiene que tener. Con el benceno, lo que sí ocurre, si se trata usando bromuro de hierro 3 como catalizador, ocurre una reacción de sustitución en lugar de adición, siendo la sustitución, algo que vamos a ver después, una reacción característica de los compuestos aromáticos. Se elimina un hidrógeno, el hidrógeno se une a uno de los átomos de bromo, forma bromuro de hidrógeno y se une al otro. Podría ocurrir que pasara eso, pero además que se rompiera el doble enlace y se formara el compuesto de adición con 2 átomos de bromo. No ocurre eso. Lo que habla de que es muy estable, estos doble enlaces son más estables que los enlaces en los alquenos. Se deberían romper, pero en realidad uno esperaría que se rompiera. Si lo pensara como esto es un trieno, tiene 3 doble enlaces, pero no ocurre. Entonces eso nos da la idea que no es como un alqueno, tiene algunas propiedades químicas diferentes, muy diferentes. Bueno, acá tenemos al señor que debe ser bastante conocido de ustedes, Homero, que se está preguntando por qué el hexeno cíclico monoinsaturado participa en estas reacciones y el benceno no. ¿Por qué esperamos que reaccione? Para ver por qué esperamos que reaccione, vamos a fijarnos a recordar algo de orgánica 1. Ustedes saben que los hidrocarburos insaturados, es decir, los alquenos y los alquinos, tienen un enlace pi, uno de los enlaces es sigma y el otro es un enlace pi que es bastante fácil de romper. Es menos estable. Entonces, por eso los alquenos y los alquinos tienen como reacción característica la adición. Se rompe el doble enlace, o sea, se rompe el enlace pi y queda un enlace simple, sigma, y ahí se adicionan las sustancias, digamos, depende de lo que le haya agregado. Acá se pone el ejemplo con el dihidrógeno. Recuerdo de cuando vimos biomoléculas que esta reacción es la que ocurre cuando se obtiene
por el método tradicional, margarina a partir de aceite. La hidrogenación implica la ruptura del doble enlace y la unión de hidrógeno y queda un enlace simple. Eso ocurre catalizado por algunos metales como platino, paladio o níquel. Por ejemplo, con el 2-buteno se convierte en butano por esa reacción. Pero vuelvo a decir, es también lo mismo que ocurre con los ácidos grasos insaturados en la obtención de margarina. Acá se dan las entalpías de hidrogenación de algunos alquenos. Y ustedes ven que todas andan en el entorno a 100 y algún, 100 y algún kilojoule. Vuelvo a decir, también observen que los valores son negativos, o sea que es una reacción exotérmica. Con el ciclo hexeno, la misma reacción de hidrogenación tiene una variación de entalpía de menos 120 kJ. Por lo tanto, si acá se hidrogenan los 3 dobles enlaces, en el caso del benceno debería ser el triple. Sin embargo, si ustedes ven en 28,6 por 3, por los 3 dobles enlaces que hay, me daría menos 85,8. Sin embargo, la entalpía de hidrogenación que se determina experimentalmente en el benceno es menos 89,8 kilocalorías o menos 208. Acá es casi el triple, porque, o sea, casi el triple no. Uno si lo calcula exactamente le tiene que dar el triple. Y acá da bastante menos. ¿Eso qué explica? Yo llego al mismo compuesto. Por lo tanto, si es el mismo compuesto, quiere decir que la estabilidad de estos 3 compuestos es igual. Si acá se libera menos energía, quiere decir que tenía menos energía para liberarse, para convertirse en un compuesto más estable. Entonces el benceno es más estable que el ciclo hexatrieno hipotético. Hipotético quiere decir que no existe. El ciclo hexatrieno es el benceno, pero tendría que liberar el triple de energía que el ciclo hexeno y sin embargo libera bastante menos. Eso también nos da una idea de que es muy estable, es más estable de lo que se espera. Bueno, acá tenemos otra vez a Homero. ¿Qué diferencia hay entre la estructura del ciclo hexatrieno y el benceno? ¿Qué diferencia hay entre la entalpía de hidrogenación de estas dos sustancias? Plantea una hipótesis que explique esta diferencia. ¿Cuál de las dos consideras que es más estable? Bueno, y acá terminaríamos con esta presentación para no hacerla más extensa. Después, en otra presentación, hablaremos sobre la explicación de la estabilidad del benceno y sobre otros compuestos aromáticos.